Hola y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y estamos en un estudio de Primera de Corintios. Así que si buscan sus Biblias, Primera de Corintios, vamos a terminar el libro hoy y esta serie en Primera de Corintios capítulo 16. Esta serie la he denominado La iglesia que Satanás prefiere, y algunos se han sorprendido por ese título, pero es la verdad. Satanás prefiere una iglesia carnal, una iglesia donde los cristianos no han madurado lo suficiente para ser guiados por el Espíritu Santo y más bien son guiados por sus apetitos físicos, carnales, por sus emociones, por sus propias opiniones, su propio pensar y sentir. Y eso lo vemos en 22 características que he encontrado en este libro y vamos a ver el número 22 hoy. Les voy a rápidamente recordar lo que ya hemos visto en otros videos, los primeros 21 que vimos, estas características, las primeras características que vimos en este estudio. Comenzamos con el número 1, crean divisiones y contiendas. Los cristianos carnales no se llevan bien con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Donde quiera que vayan, ellos crean divisiones, crean contiendas, siempre están creando problemas entre los hermanos. Número 2, no pueden digerir bien la palabra de Dios. Se quedan con las cosas bien sencillas, no pueden masticar lo que Pablo llama la carne de la palabra. Número 3, edifican solo para aparentar más espirituales. Cada uno de nosotros, dice 1 Corintios 3, está edificando su vida espiritual. Y decidimos qué vamos a ocupar en esa construcción. Y ellos simplemente están construyendo con madera, heno y hojarasca, dice la Biblia, cosas que se van a quemar fácilmente y no quedará nada para que reciban algún galardón en el cielo. Número 4, son sensuales, no son santos, no son realmente consagrados a Dios, se dejan llevar por sus apetitos carnales. Número 5, se creen sabios, pero esa sabiduría es de este mundo, no es una sabiduría que viene de lo alto, que viene de la palabra de Dios. Número 6, juzgan, pero no disciernen bien entre el bien y el mal. Están juzgando por apariencias, están juzgando simplemente lo que no pueden juzgar, dice la Biblia, que es la condición del corazón de otra persona. Número 7, no reciben corrección bien de los líderes en la congregación y de otros. Quieren simplemente hacer las cosas a su manera y no quieren recibir la corrección de otros. Número 8, confían más en el mundo para ayudarles a resolver conflictos y pleitos que la familia de Dios y el liderazgo de la iglesia. Número 9, no saben convivir en su propia familia, en su matrimonio con sus hijos. Número 10, inflados en su conocimiento, han dejado de lado el amor. No tratan a otros con gracia y misericordia, sino que siempre están declarando lo que ellos creen que otros deberían hacer y cómo deberían comportarse. Número 11, celebran su libertad en Cristo sin tomar en cuenta a otros. Actúan como si ellos no tienen que preocuparse por el bienestar de otros, por ofender a otros, simplemente viven como ellos quieren. Número 12, son cristianos consumidores, están buscando una iglesia a la pinta de ellos, que tenga las cosas que ellos buscan en una iglesia, en lugar de ellos trabajar para que su iglesia tenga esas cosas que puedan ser de beneficio para los miembros. Número 13, no siguen el ejemplo de sus líderes, siempre están apuntando a las imperfecciones de sus líderes y todos sabemos que no hay líder perfecto, no hay ni maestro, ni pastores, ni diáconos perfectos, ni sus esposas, pero siempre están apuntando a esas imperfecciones y no siguen el ejemplo de sus líderes. Número 14, no aprenden de los errores de otros, ni siquiera de personajes en la Biblia. La Biblia dice que esas cosas le sucedieron a ellos para un ejemplo que nosotros deberíamos aprender de sus errores, no cometer los mismos errores. Número 15, no se someten a autoridad en general. Todos estamos bajo alguna autoridad, aún los pastores estamos bajo la autoridad de Jesucristo y su palabra, y las esposas, los hijos, otros simplemente no quieren someterse a las autoridades como Cristo dice que deberíamos hacerlo. Número 16, son irreverentes en el culto.
han tomado de la Santa Cena indignamente y hacían otras cosas que demostraban que realmente no respetaban a Dios y no respetaban estos cultos especiales para celebrar eventos especiales en la iglesia. Número 17, ignoran cómo funciona el cuerpo de Cristo. Ignoran que cada miembro es importante, que cada uno debe ejercer sus dones para el beneficio, para el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Número 18, no entienden la importancia del amor verdadero en el cuerpo. Quieren que otros los amen, pero ellos no están dispuestos a comprometerse a amar a los demás. Número 19, desean dones para lucir solamente y no para edificar el cuerpo de Cristo. Ejercen sus dones, pero en una forma inmadura. Número 20, son desordenados en su culto. Cada uno quiere participar, cada uno quiere o liderar o dirigir o hacer una cosa a su estilo o al otro. No hay orden. El argumento lógico es sencillo: Dios es un Dios de orden. Y aún el Espíritu Santo, si va a guiar una reunión, lo va a guiar en una forma ordenada. Está bien que nosotros tengamos un culto ordenado. Número 21, caen fácilmente en error de doctrina. Y eso lo vimos en 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo corrige 5 diferentes áreas en que ellos se estaban equivocando en cuanto a su doctrina. Y ahora pasamos al último capítulo, el capítulo 16. Lo quiero leer en su totalidad. Esta es una forma en que el apóstol Pablo da sus últimas instrucciones y cierra esta carta, la primera carta a la iglesia de Corinto. Así que vamos a comenzar en el versículo 1. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiesen designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irá conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetáis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare el Señor Jesucristo sea anatema, o sea, bajo el juicio de Dios. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Así termina quizás una de las cartas más difíciles que tuvo que escribir el apóstol Pablo, porque estaba llena de mucha corrección, mucha confrontación con la verdad, pero termina recordándoles que Él los ama y que los quiere ir a visitar y que Él anhela poder ir y estar con ellos un buen tiempo. Aquí Pablo cierra esta carta con algunas instrucciones finales,
Número uno, él parte hablando de la reunión que van a tener todos los domingos, que en esos días ellos deberían apartar algo para ayudar a otros hermanos en Jerusalén. Estaban recogiendo una ofrenda y aquí dice que cada primer día de la semana, o sea, los domingos, cuando ellos se reunían como iglesia, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Hay muchas personas que dicen que el diezmo no es para el Nuevo Testamento, no es para la iglesia. Pero tanto este versículo como otros, incluyendo las enseñanzas de Jesús mismo sobre el diezmo, aseguran de que nosotros deberíamos apartar algo de acuerdo a cómo Dios nos ha prosperado. O sea, un porcentaje de lo que Dios nos ha dado. El diezmo simplemente es el guía en que deberíamos nosotros comenzar a apartar el 10%. Más allá de eso es una ofrenda voluntaria, en agradecimiento a Dios por cómo Él nos ha prosperado. Si a ti te cuesta obedecer a Dios en algo tan sencillo como darle a Él el 10% de lo que ganas, entonces la verdad es que estás reflejando un poco el problema que tenían creyentes en este tiempo, de que no eran muy maduros en su pensar, porque Dios no será deudor a nadie. Y Él dice, dad y se os dará. Y no solamente se dará en la medida en que diste, sino se dará aún en mayor abundancia. Así que claramente la Biblia habla de que nosotros deberíamos apartar un porcentaje y que deberíamos confiar de que Dios será fiel cuando nosotros somos fieles y Él va a suplir toda nuestra necesidad. Entonces, esa es los primeros 4 versículos. Pablo simplemente está dando algunas instrucciones para decir, yo no quiero tener que tomar una ofrenda cuando llegue, entonces, por favor, cada domingo estén apartando un porcentaje de lo que ustedes ganan para que nosotros ya tengamos reunida esa ofrenda. Número 2, él da consejos de conducta cristiana en general. En versículos 13 y 14, él dice, velad. O sea, no se queden dormidos, presten atención, velad, estar firmes en la fe, que es lo que ha dicho en otras partes de esta carta. Portaos varonilmente, o sea, deberían ustedes mostrar coraje, valentía y esforzaos. La vida cristiana no es automática, no es fácil, no es algo que simplemente va a suceder sin esfuerzo. Aquí claramente dice que deberíamos velar, estar firmes, portaos varonilmente, o sea, no se dejen arranar, no se dejen llenar de temor o de angustia por algo, y deberían ustedes esforzarse. ¿En qué sentido? Específicamente, versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. No está hablando de un sentimiento, está hablando de un compromiso de hacer el bien para otras personas, de amarlos, como dice 1 Corintios 13, que sin ese amor simplemente estamos haciendo ruido. Aquí él está resumiendo muchas de las cosas que él ya había puesto en esta carta. Pero ahora queremos ver la característica número 22 de creyentes carnales en la iglesia, y es que no respetan a los que están en el ministerio, que están entrenando para el ministerio, o sea, los jóvenes que están entrenando para el ministerio. Pablo, en este último capítulo, dice en el versículo 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Él dice, yo voy a enviar a Timoteo, y si él llega a ustedes deberían tratarlo de la misma forma que me tratan a mí, porque él hace el ministerio como lo hago yo. Es evidente que algunos no aceptaban muy bien el ministerio de Timoteo. No querían aceptarlo, aunque fuera discípulo del apóstol Pablo, y lo vemos que aquí Pablo dice, él hace la obra que estoy haciendo yo. Quizás no lo haga exactamente de la misma forma, quizás él no tiene la experiencia que tenga yo, pero estamos los dos trabajando en el mismo ministerio, en la misma obra. Hay por lo menos 3 problemas que aún hemos visto en nuestra iglesia en Chile,
que cuando uno comienza como misionero a entrenar a otros para el ministerio, estos problemas surgen. Primero viene la comparación. Es el problema de comparar a los que están en entrenamiento con el pastor que ya tiene más experiencia. Por ejemplo, en este caso soy yo. Y no que yo sea perfecto, pero tengo 30 años de experiencia en el ministerio. Ya tengo, más de 40 años de estar enseñando la palabra de Dios, porque comencé joven en el ministerio con mi papá. Así que ellos se ponen a comparar lo que hacen estos jóvenes en el ministerio o los que tienen poca experiencia en el ministerio, y no es justo esa comparación. Es más, la Biblia claramente dice que no somos sabios cuando nos comparamos unos con otros. No hay nadie exactamente como yo, no hay nadie exactamente como los otros pastores en nuestra congregación o los diáconos, o maestros, otros líderes de ministerios. Entonces, esa comparación simplemente no tiene sentido. Dios a cada uno repartió los dones que Él le quiso dar a cada uno. El Hugo Valladares no va a enseñar como enseño yo. Yo no voy a administrar las cosas como Él las administra. Y eso nos lleva al segundo problema, que se aferran a la tradición. Ellos dicen ya, el pastor tiene que ser el principal en pararse delante de todos y predicar. Y si la persona no predica o no enseña, entonces no es pastor. La Biblia no enseña eso. Hay 3 palabras que se ocupan en la Biblia para pastor. Es la palabra anciano, es la palabra obispo y es la palabra pastor de ovejas. Lo vemos, como ya lo expliqué antes, en 1 de Pedro capítulo 5, esas 3 palabras se ocupan en una forma intercambiable. Realmente son el mismo cargo, pero con diferentes palabras describiendo diferentes formas de ejercer ese liderazgo. Anciano quiere decir que es una persona ya de edad que tiene algo de madurez emocional, espiritual. Obispo quiere decir que es un administrador de las cosas de Dios. Y pastor que cuida de las ovejas. Entonces puede haber uno que tiene más los dones de cuidar y de alimentar ovejas, y el otro más de administrar y de cuidar de los bienes de la congregación. Y así dividimos nosotros nuestras responsabilidades, el pastor Hugo y yo. Yo hago principalmente la enseñanza y la prédica, y él es el que está administrando las cosas de la iglesia. La administración es ministerio. La enseñanza es ministerio. Cuando la Biblia habla de que el obispo debe ser apto para enseñar, no quiere decir que es lo único que él va a estar haciendo. Entonces vemos que la enseñanza, aunque es importante, no es el único trabajo que hace un pastor, y especialmente cuando hay múltiples pastores, se debería aceptar el ministerio de uno, sea que se para delante de la gente y dirige o no, sea que es un diácono o un pastor que enseña la palabra o simplemente visita a los enfermos. Así que el hacer la obra del Señor como yo, cuando Pablo dice eso, él está diciendo, no está diciendo que es igual al apóstol Pablo, sino que mucho de lo que el apóstol Pablo hacía, también lo hacía Timoteo. Entonces, uno de los problemas es que hay esta comparación. Segundo, que se aferran a tradición y no miran bien lo que dice la palabra de Dios acerca de los pastores, que siempre habían múltiples pastores. No habla de solamente un pastor. No hay ejemplo que yo pueda pensar de que haya solo un pastor en una de las congregaciones mencionadas en el Nuevo Testamento. El problema número 3 es que ignoran que el patrón bíblico es que se trabaje en equipo y que en ese equipo habrán algunos que están en práctica, que están aprendiendo, que son la próxima generación, que van a traer nuevas ideas de cómo se puede hacer el ministerio, y que no todos ellos habrán madurado al mismo nivel y habrán avanzado de la misma velocidad que los demás. Entonces, habrán algunos en esa práctica que van a cometer errores, que van a ser inmaduros en algunas áreas, y por eso están ellos en entrenamiento. Algunos dicen, pero el pastor Hugo no ha terminado su entrenamiento en seminario. Cierto, pero no quiere decir que ese es el único entrenamiento. En el tiempo del apóstol Pablo no había un seminario fijo como hay hoy día. Entonces nosotros creemos que uno tiene que terminar su entrenamiento en seminario y después tiene que
tiene que ser reconocido por otros pastores para que sea llamado pastor. Esa es la tradición. Pero nosotros no seguimos una tradición, seguimos los ejemplos de la Biblia. ¿Y cuándo fue que Jesús nombró los apóstoles como apóstoles? Comenzando su ministerio. No cuando ellos ya habían aprendido todo lo que necesitaban aprender, no cuando ellos habían terminado su entrenamiento, no cuando ellos ya habían completado todo el crecimiento y adoptando todas las doctrinas que Él quería que ellos tuvieran. Ellos recién estaban comenzando y Jesús dice, ya, yo los voy a apartar a ustedes y ustedes serán llamados mis apóstoles, o sea, mis representantes, mis embajadores. Así que tomando ese ejemplo, nosotros llamamos pastores a los que están entrenando para el pastorado y ya están en práctica ejerciendo sus dones en liderazgo. Y muchos no lo han entendido, han resistido, exigen que no se haga de esa forma. Es más, eso no es nuevo, lo vemos también en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y está hablando justo de este problema que él estaba enfrentando. Comenzamos en el versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, hablando de las enseñanzas que él menciona en los primeros capítulos y especialmente los primeros versículos del capítulo 4, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Un buen consejo le da el apóstol Pablo a un joven en el ministerio. Y dice, versículo 9, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Interesante, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, se lo dice a un hombre joven en el ministerio. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué se lo dice? Porque a Timoteo todavía le faltaba algo de crecimiento y madurez y le está recordando lo importante que es ser un ejemplo. Pero dice, no dejes que ellos ni se burlen de ti ni desprecien lo que estás haciendo en ministerio por tu juventud. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y eso es lo que Wendy y yo buscamos cuando estamos entrenando a personas para el ministerio, que haya algo de aprovechamiento, que se note que hay crecimiento, que están avanzando. No que sean perfectos, no que hayan alcanzado el mismo nivel de nosotros. Cuando Wendy y yo primero comenzamos en el ministerio, cometimos muchos errores. Yo ya era pastor a los 25 años de edad y era muy novato en el ministerio. Era una iglesia grande, yo era pastor número 6 ya en esta iglesia de más de 1,500 miembros aquí en los Estados Unidos. Era claro ante todos que yo estaba haciendo mi práctica. Pero me pagaban un sueldo de pastor, yo trabajaba en ministerio como pastor, yo visitaba a los enfermos, predicaba, hacía todas las cosas que un pastor hace, pero en medio de todo eso cometía errores y tenía que ser corregido por otros pastores y aún por algunos de los diáconos y ancianos de la iglesia. Así que eso es simplemente el proceso natural y normal, el cual pasaron muchos de los que estaban entrenando con el apóstol Pablo, incluyendo a Tito, Epafrodito y muchos otros, algunos de ellos mencionados en 1 Corintios capítulo 16. Así que podemos volver a 1 Corintios 16 para ver algunos de estos otros, que el patrón bíblico es trabajar en equipo. Vemos en el versículo 12. Acerca del hermano Apolos, era un gran predicador, pero tuvo que ser corregido por algunos de los discípulos del apóstol Pablo en cuanto a su doctrina, porque solo sabía algo sobre el bautismo de Juan el Bautista.
Entonces, Aquila y Priscila corrigieron un poco su doctrina, pero dice la Biblia que era fervoroso en sus prédicas acerca del hermano Apolos, dice el versículo 12, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí vemos la independencia de Apolos. Él trabajaba con el apóstol Pablo, como lo hacía Timoteo y Tito, pero que ellos tampoco era que el apóstol Pablo se está enseñoreando sobre Apolos, sino él dice, yo le rogué mucho que fuese, pero él tenía otros planes. Y cuando uno trabaja en una iglesia con otros que son llamados por Dios al ministerio, tenemos que reconocer que ellos también pueden escuchar la voz de Dios y pueden ser guiados por Dios. Y entonces coordinamos bajo la dirección de Dios, coordinamos en equipo para trabajar mejor en la iglesia, pero en ningún momento me voy a enseñorear yo de otros en el ministerio donde ellos tienen que hacer exactamente lo que yo quiero, del color que quiero, cuando yo quiero. Si es que ellos dicen, yo siento realmente que el Señor me está guiando en esta otra dirección. Y eso lo vemos con la partida de Sebastián y de Camille. Ellos se fueron al sur a vivir, están en otra iglesia ahora. Me entristece que ellos no estén en nuestra iglesia, que no vivan ya en Santiago y que les quede muy lejos poder participar con nosotros. Seguimos como amigos. Ellos saben que estoy más que dispuesto a ayudarles a crecer y seguir preparándose para el ministerio, y algún día seguramente el Señor les dará una iglesia donde ellos mismos van a estar pastoreando esa congregación y dirigiendo esa congregación. Así que seguimos en contacto y seguimos con ellos, pero en ningún momento dije yo, no, eso no puede ser la voluntad de Dios, te tienes que quedar en Santiago, te tienes que quedar en nuestra iglesia. No era mi punto hacer eso. Y esa es también parte de la tradición que vemos en muchas iglesias, que el pastor es el que decide por todos y él es el que determina el futuro de todos los que están en la congregación y dice quién se puede casar con quién y todo. No vemos eso en la Biblia. Yo soy guía, yo soy un administrador, el hermano Hugo es guía, es administrador, pero en ningún momento somos nosotros los que nos vamos a enseñorear completamente sobre la vida de las ovejas. Eso lo dice 1 de Pedro capítulo 5. Aquí se mencionan también otros personajes. En 1 de Corintios, en 1 de Corintios 3 vamos a ver cómo se menciona el apóstol Pablo y Apolos. 1 de Corintios 3 y versículo 4, Pablo dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Apolos, y el otro, yo de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, se están peleando entre sí para decir, no, yo sigo a este otro. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Que son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Cada uno es diferente, cada uno tiene dones diferentes. Por eso no hay que hacer comparación el uno con el otro. Yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En el momento, yo estoy actuando por la misericordia y la gracia de Dios como el pastor principal en nuestra congregación. Llegará el día por vejez, salud, por la voluntad de Dios, por lo que sea, que yo ya no pueda ejercer como el pastor principal. Llegará otro, llegará alguien que Dios va a poner en mi lugar. Ojalá sea alguien que yo he preparado para el ministerio, pero quizás no, quizás venga de otro lugar donde ha sido preparado por otro y será aceptado por la congregación, y la congregación va a votar y decir ahora este será nuestro pastor. Y hay gente que dice, no, pastor, no nos queremos imaginar ese día. No. Yo me lo imagino porque es por eso que estoy trabajando para entrenar futuros líderes en nuestra congregación, porque uno no sabe cuándo Dios va a decir ya, se acabó tu turno y vendrá otro. El trabajo de cada uno puede ser diferente, pero todos estamos trabajando para el Señor y el Señor es el más importante. 1 de Corintios, capítulo 16. Volvemos al capítulo 16 y ahora al versículo 15.
Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, o sea, están ministrando a los santos. No sabemos si él era pastor, pero sabemos que fue el primero en ser salvo en Acaya y entonces ha madurado y por ser el primero quizás ha madurado y crecido que los demás y ahora está ministrando en el servicio a los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, o sea, que los vean a ustedes como líderes y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, él estaba trabajando en equipo con otros. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. O sea, aún están ministrando al apóstol Pablo. Él está aceptando que ellos le estén ministrando a sus necesidades también, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. ¿Reconocerlos en qué forma? Reconocerlos en que ellos tienen un liderazgo y cierta autoridad para no solamente declarar las verdades de Dios, pero dar consejos y liderar en cuanto a la iglesia, pero también deberíamos considerarlos cuando estamos buscando un ejemplo a seguir. Y después dice en el versículo 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquí tenemos mención de dos personas que habían trabajado con el apóstol Pablo antes, una pareja casada, Aquila el esposo y Priscila su esposa, los dos trabajando muy unidos en el ministerio, fueron los que corrigieron a Apolos, fueron los que trabajaron con el apóstol Pablo en diferentes congregaciones, y Pablo dice, aún ellos arriesgaron su vida por el apóstol Pablo. Así que él dice que ellos mandan un saludo y que tienen una iglesia en su casa. O sea, ellos están dirigiendo también un ministerio. Así que vemos aquí que el apóstol Pablo estaba trabajando en equipo con otros. Él los respetaba, él dependía de ellos también para animarlo a él y ayudarle en el ministerio. Y entonces tenemos que aceptar que así se hace el ministerio. Si por tradición tú crees que debe haber solamente un pastor en una iglesia, estás equivocado. Es así de sencillo. Vemos a Jesús trabajando en equipo con otros, vemos a los apóstoles haciendo lo mismo. Jesús mandó a todos los que salían en representación a él, los mandó 2 en 2. Así que casi al tiro, cuando Wendy y yo comenzamos una iglesia, siempre estamos orando y buscando a alguien que nos pueda ayudar en el ministerio aquí y a quien nosotros podamos entrenar para el ministerio. ¿Qué tiene que ver esto entonces conmigo? Quizás estés preguntando. Yo no soy pastor, no estoy ni ahí con tener que tomar algo de liderazgo en la iglesia. Bueno, yo creo que es claro que deberíamos aceptar que habrán múltiples líderes en la congregación. Y que cada uno tendrá sus habilidades diferentes y no tenemos por qué comparar el uno con el otro. Que todos estamos siendo entrenados. Yo sigo siendo entrenado aún con más de 30 años de experiencia en ministerio. El hermano Hugo también, su esposa, Wendy, los diáconos, otros que están enseñando la palabra de Dios. Todos estamos aprendiendo, avanzando, perfeccionándonos en el ministerio. Todos hemos cometido errores en este año pasado, seguiremos cometiendo errores. Es una de las formas en que se aprende, es un proceso natural. Entre nosotros mismos nos corregimos y permitimos que ustedes también nos corrijan, si es con respeto y con amor. Y si ustedes realmente entienden, porque hemos recibido a veces corrección de personas que se están basando en un pasaje sacado fuera de contexto o en tradición o en apariencias y no están juzgando realmente lo que que sucedió o no entendiendo el proceso o la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Una iglesia que no prepara la próxima generación de líderes morirá. Yo ya estoy mirando a los jóvenes y los niños en nuestra congregación y estoy orando por ellos y preguntándome si de entre alguno de ellos Dios tenga el pastor de la congregación que esté guiando a la congregación cuando yo ya esté muerto. La iglesia y el ministerio son el laboratorio, podríamos decir, donde se crece, donde se aprende, donde se pule, donde se van aprendiendo a ejercer los dones
y donde se aprende a ministrar a otros. Entonces todos estamos en ese proceso. Y aquí ahora vemos una salutación final en versículos 20 en adelante. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con un beso. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare el Señor Jesucristo sea anatema, o sea, bajo el juicio de Dios. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y ahí terminamos 1 Corintios. Algunos dirán, uy, gracias a Dios, pasamos ese libro, ya no tenemos que seguir hablando de la iglesia tan imperfecta, llena de tantos errores, de problemas. Ojalá hayan aprendido algo. Yo sé que al estudiar este libro es la primera vez que yo lo enseño en tanto detalle. Yo he aprendido algunas cosas, he tenido que corregir actitudes en mí. Espero que el Espíritu Santo también te haya corregido, te haya ayudado a evaluar tu vida para entender qué tan importante es ser bíblicos, ser maduros, no ser carnales como miembros de la iglesia. La iglesia no va a prosperar, ni va a crecer más, ni va a madurar más de lo que maduren sus miembros, porque ustedes son la iglesia. Cada miembro en particular, funcionando como el cuerpo de Cristo, en coordinación. Si quieren saber un poco más sobre ese tema y cómo lo describe la Biblia, para mí, para nuestra iglesia, los versículos lema de nuestra iglesia que explican mi filosofía de ministerio como pastor se encuentran en Efesios 4, versículos 11 al 16. Entonces puedes leer eso como tarea. Y ahora la próxima semana vamos a comenzar viendo la iglesia ejemplar. Sí, hay algunas iglesias en el Nuevo Testamento que sirven de ejemplo para nosotros, sirvieron de ejemplo para otras iglesias en el mundo en ese tiempo, y Pablo lo menciona. Así que si quieren estar al tanto de lo que vamos a ver la próxima semana comenzando, pueden ya adelantar un poco y la tarea podría ser leer 1 y 2 de Tesalonicenses. Las iglesias en Tesalónica eran un buen ejemplo a seguir. Y ahí vamos a sacar algunas verdades que nos van a ayudar no solamente a evitar los problemas de la iglesia de Corinto, pero apropiar para nosotros el ejemplo de la iglesia en Tesalónica y la primera iglesia en Jerusalén en el libro de Hechos. Dios les bendiga. Muchas gracias por participar conmigo en este estudio.